Bien, ya. Aceleración centrípeta. Después les doy oportunidad para que cada uno pueda intervenir con las preguntas o inquietudes que tengan con respecto a la clase de este día. Aceleración centrípeta. Vamos a ver qué me dice la teoría y lo voy a explicar. Cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme, su rapidez permanece constante. Sin embargo, su velocidad cambia de dirección, de lo que se deduce que experimenta una aceleración. Recuerden ustedes que en el movimiento circular uniforme, la rapidez y la velocidad, en primera consideración, no son lo mismo, porque la rapidez representa el módulo o la norma de la velocidad, ¿ok? Y la velocidad en sí que representa el cambio del desplazamiento en función del tiempo. Son dos cosas diferentes, ¿ok? En el movimiento circular me dice que la rapidez permanece constante y el vector velocidad cambia de dirección. Por eso, cuando hay un cambio del vector velocidad, se produce una aceleración, ¿ok? Y en el movimiento circular uniforme, esa aceleración recibe el nombre de aceleración centrípeta. Ya. Ahora, para deducir una expresión matemática que me permita determinar o calcular esa aceleración centrípeta, primero yo tengo que hacer el análisis del movimiento circular de una partícula. Entonces, aquí yo tengo en la figura 4, el movimiento circular uniforme se puede considerar como la composición de un movimiento rectilíneo tangente a la trayectoria y otro dirigido hacia el centro. Entonces, si usted se fija, aquí tengo una partícula que se mueve en una trayectoria circular y voy haciendo la comparación entre el punto A y B. Aquí tengo el radio de curvatura que lo represento con R y la velocidad en función del radio, ¿qué dirección mantienen? 90 grados. Por eso es tangente, porque guarda una dirección perpendicular entre dos líneas. ¿Ok? Ya. Entonces aquí tengo un montón de variables, S, R, H. Lo que aquí hace a partir desde la parte de aquí donde dice se observa, lo que hace aquí es todo un montón de, se puede decir, de consideraciones de tipo geométrico, matemático, que no me interesa a mí, ¿ok? No me interesa porque estamos analizando la parte física, pero hace la deducción y hace un montón de análisis para finalmente llegar a esto es lo que me interesa, que le voy a explicar a esto. Verán, tenemos que la aceleración en la dirección hacia el centro es, aquí tengo una fórmula, aceleración centrípeta que es igual rapidez al cuadrado sobre radio. Me voy a detener y voy a explicar esto de acá. Verán, en una trayectoria circular, como la que tenemos en la figura 5, si usted se fija, yo tengo que el vector velocidad, este vamos a ponerle el punto A, ¿ok? Vamos a ponerle el punto A, voy a proceder a eso, esto me va a ayudar. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, acá tengo el punto C, tengo el punto D, puedo tener una infinidad de puntos, pero básicamente voy a analizar alguno de ellos. En este punto A, si usted se fija, el vector velocidad, que esa velocidad también es la velocidad lineal o tangencial que representa lo mismo, y el vector aceleración centrípeta. Entre los dos forman un ángulo de 90. El vector velocidad en el punto B y el vector aceleración centrípeta, ángulo de 90, vector velocidad tangencial y aceleración centrípeta, ángulo de 90, y lo mismo aquí, ángulo de 90. O sea, son siempre perpendiculares de esos dos vectores. Vean que estamos analizando el movimiento circular. ¿Ok? Ya. Se fijan que el vector velocidad cambia constantemente de dirección. Claro, pues en este punto está hacia arriba, en este punto hacia arriba, hacia la izquierda, en este punto de manera horizontal, en este punto de manera hacia abajo, inclinado. Está acá también inclinado hacia abajo. Yo puedo tener un punto aquí incluso bien. A este punto de aquí que le voy a poner un punto P, ¿no es cierto? Aquí yo tengo la velocidad tangencial en esta dirección y acá tengo hacia el centro el vector aceleración centrípeta. Y siempre van a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90. ¿Se fijan? Entonces, siempre el vector velocidad está constantemente cambiando en un movimiento circular uniforme. Y el vector aceleración centrípeta
apunta hacia el centro de la trayectoria, hacia el punto O del centro del círculo. ¿Ok? Entonces, si tomo la distancia que hay desde el centro hacia cada punto, digo, para mí, esto va a ser el radio, este es el radio, este es el radio, este es el radio, este es el radio. O sea, el radio no va a cambiar. Claro, pues en una circunferencia el radio se mantiene constante, que es la distancia desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Ahora, esta aceleración centrípeta, ¿cómo la calculamos? Al dividir la rapidez al cuadrado sobre el valor del radio. ¿Ok? Entonces yo necesito saber estos dos elementos para calcular la aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué unidades tengo? Si es aceleración, ¿en qué unidades? Metros sobre segundos al cuadrado. Si quiero la velocidad, ¿en qué unidades tengo que expresar? Metros sobre segundos. ¿Ok? Y el radio, que lo voy a poner por acá, esta variable del radio, ¿en qué unidades expresamos el radio? En metros. ¿Ok? Fíjense ustedes que a pesar de que es aceleración centrípeta, sigue manteniendo las mismas unidades en el Sistema Internacional de Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces no se olvide. Incluso esta clase va a ser también grabada y lo voy a subir a YouTube para que usted pueda retroalimentar. Ya. Entonces usted se fija que el vector velocidad primero cambia de dirección. Cambia de dirección. ¿Sí? Constantemente. Vector velocidad lineal o vector velocidad tangencial, que es lo mismo. El vector velocidad con la aceleración centrípeta siempre son perpendiculares, guardan un ángulo de 90 grados. ¿Qué más puedo determinar? Que el vector aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo, en un movimiento circular. Tengo las unidades de medida, ¿ok? Perdón. Entonces me dice, esta aceleración se denomina centrípeta y es experimentada por los cuerpos que describen un movimiento circular. O sea que todos los cuerpos que hacen trayectorias circulares describen una aceleración o experimentan una aceleración centrípeta. Por ende, cuando un cuerpo describe un movimiento circular, está sometido a una aceleración centrípeta representada por un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia. Claro, lo que manifestamos. Que el vector está siempre dirigido, cuya dirección está hacia el centro de la circunferencia. Ya. Ahora, como tengo una aceleración centrípeta, para que exista, en este caso, una aceleración, tiene que haber, en este caso, la presencia de una fuerza. Ok, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente página. Fuerza centrípeta. Ok, ya. Ahora, esta fuerza centrípeta, cuando tengo un movimiento circular, ¿no es cierto? Vamos a ver qué me dice acerca de la fuerza centrípeta y hacer el análisis. Me dice, como lo establece la primera ley de Newton. Las leyes de Newton vamos a ver en la siguiente unidad, pero me voy a anticipar. ¿Qué me dice qué establece la primera ley de Newton? Si sobre un cuerpo en movimiento no actúa fuerza alguna o la fuerza neta es cero, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, prácticamente que cuando tengo un movimiento rectilíneo uniforme, no interactúa la acción de una fuerza. Ok, pero si el cuerpo describe un movimiento circular, fíjense, verán, qué importante es. Si describe un movimiento circular, su trayectoria no es rectilínea. O sea, no está en una sola dirección. Y en consecuencia, su velocidad cambia de dirección constantemente. Es lo que dijimos, que el vector velocidad en un movimiento circular cambia siempre de dirección. Lo que significa que debe actuar alguna fuerza sobre él. O sea, cuando hay la aplicación de un movimiento, cuando un cuerpo se mueve o está en reposo es porque actúa alguna fuerza. Hay alguna fuerza que le obliga a cambiar de su posición, cambiar su dirección. Tiene que haber algo. Y en el movimiento circular, esta fuerza se conoce, perdón, se conoce como fuerza centrípeta. Si es fuerza centrípeta, tiene que estar orientada como en la gráfica, se fijan en la gráfica 6, la figura 6 tiene que estar orientada ¿hacia dónde? Hacia el centro. ¿Centro de qué? Centro de la circunferencia. Hasta este punto tiene que estar orientado. O sea que si yo quisiera aquí experimentar la fuerza centrípeta, yo tendría aquí una velocidad lineal y la fuerza centrípeta estaría orientada hacia el centro.
hacia el centro, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí tendría la fuerza centrípeta. ¿Ok? Si quisiera en este punto de acá, tendría así la fuerza centrípeta hacia el centro, ¿ok? Y aquí el vector velocidad lineal, ¿ok? Igual a un ángulo de 90, ¿ok? Ya. Ahora, esa fuerza centrípeta en el movimiento circular, ¿cómo nosotros la podríamos expresar? ¿Cómo podríamos calcular? Entonces, aquí me da algo muy importante que, como les dije, vamos a ver en la segunda unidad, en la siguiente unidad, y usted lo va a entender mucho mejor. Me dice, de acuerdo con la segunda ley de Newton, por eso vamos a ver en la otra unidad, para que un cuerpo de masa m que gira con rapidez v y describe una circunferencia de radio r, la fuerza centrípeta Fc. Entonces aquí me da un montón de cosas, verán. De acuerdo con la segunda ley de Newton, para un cuerpo de masa m, o sea, primeramente a la masa le asigna una variable m, que gira con rapidez v, entonces a la rapidez le asigna una variable v y describe una circunferencia de radio r, y al radio le asigna una variable r. La fuerza centrípeta, que es una variable Fc o F sub c, subíndice c, ¿cómo la calculamos? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, si usted quiere calcular la fuerza centrípeta en un movimiento circular uniforme, multiplicamos el valor de la masa por la aceleración centrípeta. Ok, pero ya vimos anteriormente que la aceleración centrípeta, ¿cómo la calculamos? La rapidez al cuadrado sobre el valor de radio. Esta variable de aquí, si la ingresamos acá, entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza centrípeta, ¿cómo la calculamos? Masa por rapidez al cuadrado sobre radio. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí. Ahora, esta fuerza, ¿en qué unidades medimos? Me anticipo. Alguien ya lo dijo alguna vez. ¿En qué unidades medimos esa fuerza? En newtons. Perfecto. Esa fuerza la medimos en newtons. Newtons. Con N. Eso vamos a ver en la siguiente unidad. Ok. Ahora aquí me dice, es importante aclarar que la fuerza centrípeta que actúa sobre un cuerpo es ejercida por otros cuerpos que actúan en la dirección radial hacia el centro. ¿Qué significa radial? Que está siempre en la misma dirección del radio. Pues es de radial hacia el centro. Claro, el radio pasa por el centro de la trayectoria, en este caso circular. Es decir, la fuerza centrípeta puede ser, según el caso, puede ser una fuerza elástica, puede ser un de rozamiento, puede ser una gravitacional, eléctrica, entre otras. Este tipo de fuerzas, como les digo y vuelvo a reiterar, lo vamos a ver en la unidad número 5. Ok. Entonces, tomando en cuenta en consideración estas formulitas de acá, vamos a ver un ejercicio tan sencillo de aplicación. Y ahí les doy paso correspondientes a todas las preguntas que usted tenga que hacer. Ya. Perfecto. Entonces, vean lo que me dice este ejercicio. Un automóvil de masa 1000 kg, que es kg kilogramos. Toma una curva de 200 metros de radio con rapidez de 108 kilómetros por hora, o sea, 30 metros sobre segundos. Determinar la fuerza de rozamiento necesaria para que el automóvil continúe su trayectoria sobre la vía circular. Entonces, cuando nosotros hacemos la resolución de ejercicios, ¿por qué empezamos? Por los datos, ¿no es cierto? El desglose de los datos. Un automóvil de masa 1000 kilogramos. Entonces, a la variable masa le pongo M minúscula, 1000 kilogramos. Dice, de una curva de 200 metros de radio. La variable R, que es el radio, ¿cuánto le pongo? 200 metros de radio. Me dice, con una rapidez, miren, ya me dice rapidez de 108 kilómetros por hora. Entonces, la V, que es la rapidez, es igual a 108 kilómetros sobre hora. ¿Qué está haciendo aquí? Los kilómetros por hora, ¿qué está haciendo? Le transforma metros sobre segundos. Estos kilómetros por hora que usted tiene aquí, le transforma metros sobre segundo. Entonces, hay que recordar lo siguiente para hacer la conversión. Que 1 kilómetro
equivale a ¿cuánto? A 1000 metros, ¿no es cierto? ¿Y qué más debo recordar? Que una hora equivale a ¿cuánto? A 3600 3600 segundos. segundos. Utiliza estos factores de conversión en los 108 y le transforma. ¿Y qué me pide calcular? Determina la fuerza de rozamiento. Entonces, a esa fuerza de rozamiento le puedo poner F sub R. Entonces, se puede decir una expresión, una F sub R, una variable que le puedo poner, o puedo escribir fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cómo calculamos? ¿Cómo nosotros hacemos el cálculo de este ejercicio? Entonces, como ya tengo los datos, no se olviden que esta presentación o este video lo voy a subir. Entonces, miren lo que hace acá. Aquí me dice que la única fuerza centrípeta que actúa es la fuerza de rozamiento. Claro, porque estoy en una trayectoria circular. Me da el enunciado de un automóvil que se mueve con cierta rapidez en una curva y me da un montón de variables. Me dice que es una trayectoria circular. Y por eso es que asume que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza centrípeta. Es que es la única que existe, que le pide calcular. Fuerza centrípeta, ¿cómo la calculamos? Masa por aceleración centrípeta. Pero si se fijan ustedes que lo que hace aquí es lo siguiente. Miren, tengo fuerza, ¿no es cierto? Fuerza centrípeta. ¿Cómo calculamos? Aquí es igual masa por aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Pero recordemos que la aceleración centrípeta, ¿cómo la calculamos? La rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? Y lo que hace es ya le reemplaza directo acá, ya le está reemplazando directo. La rapidez ya tiene acá usted, ¿no es cierto? Miren, acá ya tiene la rapidez, que sería el valor de 30 metros sobre segundo que ya le convirtió, este. Y el valor del radio también ya tiene acá, si se fijan, los 200 metros. O sea, prácticamente ya tiene todo. Ya tiene todo. Lo único que hace es reemplaza 1000 kilogramos, le eleva a los 30 metros. Miren lo que a veces yo les corregía, que el cuadrado está por fuera del paréntesis. ¿Se fijan? Y de ahí le eleva al cuadrado. Le mantiene los 200 metros, hace los cálculos respectivos. Y me queda que la fuerza de rozamiento, si usted digita correctamente en su calculadora, me queda 4500. Por eso, ¿qué es N? Newton. Recuerde que este N, ¿qué unidad es? Es de Newton. Newton. Eso vamos a ver después. ¿Por qué es un Newton? ¿Por qué es que sale esa unidad? ¿Ok? Ahora sí, voy a dar paso a preguntas. Yo, profe, una pregunta. Dígame. O sea, en total utilizamos para este solo dos fórmulas, la de la que Aceleración es la centrípeta y y la fuerza otra. centrípeta. Ajá, Ya, gracias. ya. Y que ¿Sí? la rapidez y la velocidad siempre van a ser lo mismo. No. Eso acabé de explicar al principio de la clase. No. Porque recuerde que la rapidez es la norma o el módulo de la velocidad, del vector velocidad. En cambio, la velocidad que representa, la velocidad es un vector que relaciona ¿qué? El desplazamiento sobre el tiempo. Son dos cosas diferentes. O sea, la V que está ahí solo es como una variable. Rapidez. Ya. ¿Ok? Buenos días, perdón que le interrumpa, pero creo que no me puso en la lista. Ya te pongo después. A mí también, Lince, por favor. Ya les voy a poner después. Ok, ya les voy a registrar después. Ya, Ahora, gracias, Lili. Muchas algo gracias, muy Lince. importante. Miren, Dicen igual, disculpe por interrumpirle a mí también, por favor. ya les pongo después. Espérense un ratito. Porque esto como está grabado, ay muchachos. Ya, verán. Algo muy importante que debe tomar en cuenta usted, lo siguiente. Voy a explicar algo muy importante que eso debe tomar en cuenta usted. Verán. En el MCU, ya sabe usted que es el MCU, ¿no es cierto? Ya. En el movimiento circular uniforme, miren, la aceleración centrípeta es diferente de cero.
¿Ok? Lo voy a agrandar. Es diferente de 0. Ok, vamos a poner otra vez un texto. Ya. La aceleración centrípeta en el MCU es diferente de 0. Claro, porque para que exista una trayectoria circular, debe experimentar una aceleración centrípeta, un cambio del vector velocidad. Pero la aceleración tangencial, esa sí tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy en un movimiento rectilíneo uniformemente, pero un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál era la característica del movimiento rectilíneo uniforme? Que la rapidez No varía. es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Ok? Pilas con esto, verán. Estoy hablando del movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta es diferente de 0. ¿Qué significa que es diferente de 0? Que tiene un valor, que yo puedo determinar ese valor. ¿Ok? Que sí existe significa. La aceleración tangencial es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que no tengo aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque tengo un movimiento rectilíneo uniforme. En pocas palabras, ¿cuál era la característica del movimiento rectilíneo uniforme? Que la rapidez es 0. Si se fijan, la rapidez. Entonces yo les puedo hacer caer. Yo les puedo decir, en un movimiento circular uniforme, escuchaba la pregunta, ¿la velocidad es 0? ¿Verdadero o falso? En un movimiento circular uniforme, ¿la velocidad es 0? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Falso. Porque el vector velocidad sí cambia, ¿no es cierto? El vector velocidad cambia de dirección. Pero su rapidez, su módulo es constante. ¿Ok? Otra pregunta que me acuerdo me hacían a mí caer. Escuchará bien la pregunta. En un movimiento circular uniforme, ¿la aceleración es 0? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué? Porque recuerden que en el movimiento circular uniforme, la aceleración tangencial es 0. Pero la centrípeta no puede ser 0. Porque si la centrípeta fuera 0, ya no existiría Perdón, ya me cambio del voy a vector velocidad. Y por ende, ya no existiría movimiento circular uniforme. ¿Ok? Hace rato no me serví. Recuerden que esto va a estar grabado. Ok. Esa era la clase de hoy día. Ya les voy a subir la actividad que usted tiene que hacer en su cuaderno.